Un poco lo que ha dicho Fernando y acerca de la cientificidad de la economía. Señalar dos cosas. La primera es que la crisis, desde los medios de comunicación, pero también desde el ámbito académico, desgraciadamente, se ha presentado de manera habitual, con mucha frecuencia, como una crisis. El relato, digamos, ha sido algo equivalente al de un fenómeno natural. Se habla del tsunami, de la crisis, del terremoto financiero, etcétera, como si hubiera sido una cosa inevitable, como lo mismo puede ser un desastre natural, cuando no es así. Y detrás de ello hay decisiones políticas, decisiones institucionales, relaciones de poder, bueno, lo que ya se ha comentado. Por poner un ejemplo de hasta qué punto todo lo que estamos viendo o sufriendo en estos años, en estos días, es derivado de una serie de decisiones, de modelos económicos, de relaciones de poder, etc. Por citar solamente una frase que se dijo en 2003, un premio Nobel, no hace falta decir el nombre, bueno, Robert Lucas, un premio Nobel prestigiosísimo, digamos, un modelo para la ortodoxia económica, dijo algo como lo siguiente. A ver si lo encuentro. El problema central de la prevención de depresiones ha sido, de hecho, resuelto en todos sus aspectos por muchas décadas. 4 años después, pues vino la mayor crisis desde el año 29, ¿no? Y lo que fue la mayor liberalización de todos los tiempos ha terminado siendo el mayor rescate público de todos los tiempos, ¿no? Curiosamente, pese a las esperanzas que teníamos algunos ingenuamente en estos primeros años, los cambios en el ámbito académico y por supuesto también en el ámbito institucional o económico han sido cero. He querido hacer especial hincapié en esta presentación en un aspecto que me parece relevante y es importante, más aún en el marco en el que lo estoy haciendo, como es un colegio público, ¿no? Con la que está cayendo, con toda la historia que hay de los recortes y la supuesta necesidad de los recortes en el gasto público, especialmente en todo lo vinculado a educación, sanidad, gastos sociales, etc. Frente a la historia que se nos plantea, ¿no?, que viene a estar reflejada en este primer gráfico, gracias, de que hay un problema de sobreendeudamiento, ¿no? El caso más paradigmático, podríamos decir, es Grecia, ¿no? Los griegos, tan derrochones ellos, pues han tenido una deuda que supera el tamaño de su propia economía, ¿no?, medida por el PIB, ¿no? Y se supone que en 2011 llegarán al 150% del PIB de deuda. En el caso de España, aunque siguen manteniéndose en márgenes cercanos a lo que en su día estableció el Tratado de Maastricht, etc., en torno a un 60% del PIB, es decir, una tasa ciertamente sostenible, pero que ha generado cierto temor en los mercados porque ha crecido más de 20 puntos porcentuales en apenas 2 o 3 años. Y el caso incluso de países ejemplares, entre comillas, como Alemania, donde está próximo al 80%, ya supera el 80% del PIB. Frente a esto yo planteo mirarlo desde otro punto de vista. Y fijarnos en varias cosas. La primera de ellas es que hay que decir que pese a que esto se utiliza como un indicador bueno, primero de la irresponsabilidad pública o de los poderes públicos, etc., lo que hay que decir es que en primer lugar este indicador no dice nada. El tamaño de la deuda en sí misma no habla de su sostenibilidad. Obviamente, cuanto más tienes una deuda, más frágil eres, pero eso no hace necesariamente que vayas a una quiebra. Japón tiene más de un 200% del PIB y bueno, no está en su mejor momento, pero no está en la situación de Grecia. Estados Unidos ronda el 100% del PIB y no es Grecia. Lo que hace que Grecia sea Grecia es el pago que tiene que hacer por intereses, que ha llegado a superar el 17% de tasa de interés, es decir, un nivel absolutamente inasumible, perdón, incluso en el corto plazo. Y como digo, todo esto es fruto de un sistema económico que se empezó a pergeñar sobre todo en los años 80, ¿no? La llamada revolución o contrarrevolución conservadora, con Reagan y Thatcher a la cabeza. Pasamos de... Bien, además se ha hecho especial hincapié en la necesidad de
de que hay que pagar esa deuda. Y para ello se hace el ajuste, ¿no? Ajuste que incide especialmente sobre el gasto público. Nos hemos gastado demasiado. Los países han sido especialmente irresponsables y hay que recortar gasto. No hay más remedio. Olvidan dos cosas. La primera es que para pagar la deuda lo primero que tienes que hacer es crecer. Además de hacerse la pregunta que acaba de señalar Fernando, de cómo creces, ¿no? Pero en todo caso lo que necesitas es generar crecimiento. Y crecimiento sostenido. Aprovecho para decir, para que veáis la seriedad científica a la que ha llegado la Academia Económica, que cuando el PIB de un año supera el del año anterior, eso se llama crecimiento. Cuando se mantiene esto de crecimiento durante 4 o 5 años, se llama crecimiento sostenido. Si supera los 10 años, se llama milagro económico, ¿no? Da un poco la idea de la seriedad del tema. Pero lo que quiero señalar con esto es que Europa en concreto, la Unión Europea o la Eurozona en concreto tiene un problema, y es que las políticas que están aplicando de recorte del gasto público, precisamente lo que están impidiendo es el crecimiento económico, que es una, no la única, pero es una vía ineludible para poder pagar la deuda, desde el planteamiento de los acreedores, que es de donde se está haciendo todo este ajuste. Pasamos de diapositiva. Bien, aquí lo que he reflejado precisamente es verlo desde el otro lado. Ya digo, desde el ámbito académico, periodístico, etcétera, se suele ver desde el lado de los gastos, veámoslo desde el lado de los ingresos. Si tú tienes una deuda, tienes dos maneras de pagarla. Una, reduces tus gastos, y la segunda es que aumentas tus ingresos. Desde antes de que empezara la crisis, un grupo de países fue tendenciosamente llamado los PIGS, que en inglés significa cerdos, y que es el acrónimo que incluye a Portugal, Irlanda, Grecia y España. Posteriormente se añadió también, o a veces se añade Italia, pero bueno, me centro en estos 4. Siempre se cuenta lo bárbaro que ha crecido el gasto público, y en realidad el problema que tienen estos países, especialmente a partir de la crisis y del nulo crecimiento económico, negativo crecimiento económico, es un problema de ingreso. Si miramos la gráfica, lo que vemos es precisamente que frente a la línea verde, que sería el nivel de ingresos medios de los países que conforman la zona euro, estos 4 países se distinguen no por su elevado gasto, se distinguen por su reducido ingreso, que tiene que ver con políticas fiscales que además en España, por ejemplo, han sido de a ver quién bate el récord de reducir más ingresos, ¿no? Perdón, más impuestos. Por lo tanto, es importante fijarse en este lado, en este lado fiscal, es decir, no en los gastos públicos, sino en los ingresos públicos. Pasamos de diapositiva. Y hay un segundo factor. ¿Por qué no, en vez de mirar desde el punto de vista de los gobiernos, lo miramos desde el punto de vista financiero y especialmente bancario? En el nuevo modelo, en el modelo neoliberal que se suele denominar para englobar un poco toda esta serie de reformas que se aplicaron, insisto, fundamentalmente desde los años 80, los bancos cobraron, y las entidades financieras en general, convertidas algunos en una especie de entidades bancarias, como aseguradoras, etcétera, cobraron un papel protagonista que anteriormente no tenían. Los modelos de regulación pública se sustituyeron por modelos que se llamaban de autorregulación. El mercado se autorregulaba a sí mismo. Las agencias de rating y las auditoras privadas se encargaban ahora de mandar señales a los mercados de qué empresas, instituciones y entidades bancarias tenían una buena salud financiera y económica, frente a lo que era anteriormente. Es decir, frente a un modelo de intervención perniciosa y malévola de los estados, necesariamente ineficaz e ineficiente, se aplicaba en la propia regulación de los mercados para que fuera así el propio mercado quien se valorara a sí mismo y premiara a los más eficientes. El problema de la deuda en Grecia o de la deuda en cualquiera de los países de la zona euro, en realidad es un problema bancario. Es decir, llamemos a las cosas por su nombre. La crisis es crisis de muchas cosas. También hay que incluir la crisis ecológica y una crisis de distribución de la riqueza, pero antes de que sea fiscal, la crisis es bancaria. Y en vez de mirar a la prima de riesgo de los países, miremos también del otro lado, y es la situación de los bancos, porque precisamente son estos los que tienen el principal problema. Me he centrado sobre todo en los bancos de Francia y Alemania, por ser los países que están más expuestos
fundamentalmente a la economía griega, pero no solo. Estos países fueron los que fundamentalmente financiaron y se enriquecieron, no lo olvidemos, de ese milagro, o supuesto milagro que hablaba el documental que hemos visto de Spanish-Time, ¿no? De cómo es posible que congelando los salarios aumente o se mantenga el nivel de consumo de los hogares y también de las empresas. Lo que muestra el gráfico, en todo caso, es algo muy sencillo, y es que en los años 2000 la exposición de los bancos, es decir, la deuda acumulada de estos bancos, especialmente en este caso habla de Grecia, pero vale para más casos, fue aumentando. Y posteriormente lo que ha ido es reduciéndose. Lo que quiere indicar con esto es que esto es parte, no solo, porque también hay más problemas, más explicaciones y no solo económicas, pero esto es parte de la explicación de la escasa o nula prisa que se ha tenido. Porque la prioridad, o frente a la prioridad de resolver la crisis griega, se ha antepuesto la prioridad de resolver el problema enorme en el que se habían metido los bancos, fundamentalmente franceses y alemanes, por señalar los dos más importantes. Es decir, el desapalancamiento es el desendeudamiento, el deshacerse de la deuda griega. ¿Dónde ha ido? Pues a muchos sitios, entre otros a los propios bancos griegos, que se lo han vendido, pero también al Banco Central Europeo, que ahora mismo ronda en torno a los 90.000 millones de euros. Y se acerca un problema muy fuerte, y es cuando se reconozca finalmente que toda la deuda griega no va a ser posible pagarla, y se haga lo que se llama una quita, parte de los bonos que tiene el Banco Central Europeo, parte de esos 90.000 millones, suma y sigue, no se van a poder cobrar nunca. ¿Quién va a pagar ese dinero? Pues podéis apostar quién, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien, las dos diapositivas, la siguiente, lo que viene a reflejar es que el caso griego es un caso no solo griego. He puesto aquí a los llamados PIIGS, incluyendo Italia, que es la exposición de la banca, en este caso alemana. El siguiente gráfico es de Francia, de cómo se ha producido ese llamado desapalancamiento, es decir, ese deshacerse de la deuda soberana de estos países en cuanto se ha visto que hay problemas para poder recuperarla. A pesar de todo ello, intentar recuperar todo lo posible mediante esa política de ajuste. Un ajuste permanente, un ajuste constante, insisto, porque se hace desde la óptica y desde la perspectiva de los acreedores. Cuando se reúnen Merkel y Sarkozy, lo que se están reuniendo en realidad son los dos principales acreedores de estos países. Siguiente diapositiva. Aquí vemos el caso, no me voy a detener tampoco en ello, el caso de la banca francesa, que es 3/4 de lo mismo, ¿no? Cómo se produce un boom espectacular de inversiones de los bancos franceses, de exposición de los bancos franceses en estos países, y cómo ese endeudamiento ha ido, salvo en el caso de Italia y en el caso de Francia, ha ido siendo un deshacerse de esa deuda, ¿no? Siguiente gráfico. Es el primer gráfico. Bueno, vuelvo otra vez al primer gráfico para volver a indicar que frente a este gráfico, frente a estas curvas donde se ve el supuesto desastre, estos estados fallidos, sobre todo el sur, con connotaciones incluso racistas, ¿no? que se pueden aplicar al respecto, lo que hay que hacer es mirar el otro lado. Vamos a mirar el lado de los bancos. Bien, he cogido 4 entidades, 2 francesas y 2 alemanas, también he puesto una española para ver que también están en la misma situación. Los bancos han perdido actualmente, si miramos desde estas fechas, hace un año hasta acá, han perdido más de un 50% de su valor de media, algunos incluso 60 y 70%. Es decir, hay un auténtico problema, hay una auténtica crisis bancaria. Por eso ahora estaréis escuchando de si hay que recapitalizar los bancos, bien, toda esa necesidad de recapitalización no viene más que, no es fruto más que de todo lo que anteriormente se aplaudió como algo bueno. Este es uno de los primeros casos, podemos pasar a ver el siguiente. Como veis, son curvas en los que, sobre todo a partir de mayo de 2010, vinculado también a la exposición que teníamos a la deuda griega, el valor de esas acciones se ha caído en picado.